Hola, hola, bendecidos y bendecidas de Dios. Les habla el pastor Carlos Valdivieso de Ministerios Casa de Vida. Y hoy, bienvenido pues a la doctrina fundamental número 9. Las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Así es. Vamos a la oración. Oh bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor como para dar a tu Hijo unigénito, para que entregara su vida por nosotros. Señor, yo te pido que seas tú llenando nuestras vidas, Padre, con tu precioso Espíritu Santo. Sea usted dirigiendo este estudio en esta noche, Señor. Sea usted guiándonos en el entendimiento. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Señor, quita toda venda de nuestros ojos y todo velo que impide que veamos la verdad, Señor. Sabemos que Cristo es la verdad y queremos que nuestros ojos sean abiertos para comprender la profundidad de sus misterios. Señor, te damos las gracias, porque sin ti nada podríamos hacer. Te necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, amados. Entonces hoy vamos a continuar con nuestras clases de doctrina. Y hoy le toca a las ordenanzas. Doctrina fundamental número 9. Las ordenanzas son dos: el bautismo y la cena del Señor. Estas dos ordenanzas tienen un origen después de la ascensión de Jesús al Padre. Los apóstoles reciben al Espíritu Santo en Pentecostés, y en Hechos capítulo 2, del 38 al 42, Pedro da su primer discurso público en el cual invita a las personas que están asistiendo a discipularse, a bautizarse en el nombre de Jesús. Y esto, ¿verdad? Desde que ocurrió en Pentecostés, todos los que hemos creído en Jesucristo lo obedecemos. Es un mandato, pues, va a bautizarse en aguas y luego tomar la cena del Señor. Entonces son estas dos doctrinas, estas dos ordenanzas: bautizarse y tomar la cena del Señor. Pero ¿por qué tenemos esta costumbre? ¿Por qué esta práctica? Vamos a irnos uno por uno. Primero vamos con el bautismo en agua. En este primer bautismo, porque se supone que el segundo es en Espíritu Santo y fuego, como lo declaró el mismo Juan el Bautista en Mateo 3:11, se supone que es primero el bautismo en agua, ¿ok? Se supone. Pero quiero que comprendas el significado primeramente, de lo que significa bautizarse en agua. Primero que todo, es una prueba de sujeción y obediencia al Señor, cuando dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que usted bautizándose demuestra su total disposición. Ahí usted está demostrando públicamente que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, ministros de su palabra, también obedecemos a Dios bautizándolo a usted, así como lo ordenó en la Gran Comisión, en Mateo 28:19, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que usted obedece al bautizarse y nosotros obedecemos al bautizarlo a usted. Claro, el bautismo es mucho más que ser obediente. Con eso demostramos nuestra determinación de romper con todas las pasiones que nos ofrece el mundo y nos entregamos sin reserva al reino de Jesucristo. En este tema del bautismo podemos conseguir algunos paradigmas religiosos. El primero es que muchas congregaciones están convencidas de que debe ser primero el bautismo en agua y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la mayoría de las veces sin duda es así. La gente se bautiza en agua y luego se bautiza en Espíritu Santo y fuego, pero eso no siempre es así. Si alguien por alguna razón no baja las aguas en un tiempo determinado, a pesar de que tiene las cubiertas sus condiciones para ser bautizado en agua, entonces el Espíritu Santo igual lo bautiza en Espíritu Santo. Eso lo puedes comprobar en Hechos capítulo 10, del verso 44 al 48. Hay otro paradigma sobre la ordenanza del bautismo en agua. Y es que muchos dicen que el bautismo debe ser
O sea que para bautizarse, la persona tiene que recibir doctrina o clases de doctrina. Por ejemplo, en nuestro caso son 16 doctrinas fundamentales, de acuerdo con otros ministerios que también tienen 16 doctrinas. Son las que hemos estado compartiendo. Pero Dios puede hacer excepción y ordenarle a un ministro bautizar a alguien luego de una sola conversación, como fue el caso de Felipe y el eunuco en el capítulo 8 del libro de Hechos, del verso 34 al 38. Allí en Hechos 8, 34, 38, Felipe recibe la orden del Espíritu Santo de alcanzar a un personaje, a un eunuco, sube al carro del eunuco, le predica, paran el carro, bajan del carro y lo bautizan. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están las 16 doctrinas fundamentales allí? Amados, los paradigmas no son importantes. Las reglas de una congregación pueden ser muy útiles, si es verdad. Es una regla, es un procedimiento que se maneja de congregación en congregación de una forma diferente. Pero déjame decirte también que podemos caer en la terquedad de hacer de las normas un principio cuando Dios tiene sus propias órdenes. Y no podemos ir, nuestros principios, nuestras reglas congregacionales no pueden contradecir a las órdenes expresas del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que la experiencia más terrible que el Señor quiere evitarle a las personas es la muerte. Como dice Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y qué tan lejos está alguien de la muerte? No lo sabemos. Como no sabemos eso, y Dios sí lo sabe, entonces tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo cuando nos indique que debemos bautizar a alguien de una forma especial. Ahora, también es cierto, y esto es importante declararlo, es cierto que antes de las personas bautizarse deben conocer el compromiso que están asumiendo delante de Dios. Si una persona se bautiza sin comprender el riesgo sin comprender la profundidad de esto lo suficiente, corre el riesgo de apartarse. Amado, bautizarse sin haber tenido una mínima preparación es como ir al frente de batalla contra las tinieblas sin estar armado y sin escuchar la voz del comandante. En el bautismo, amado, somos sepultados, como dice Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, que cuando tú recibes el bautismo en agua, tu vida debe ser totalmente otra. Tienes que deslastrarte definitivamente de todo vínculo que te lleve a caer en la tentación del mundo. Tienes que estar velando, tienes que dar testimonio, tienes que dar ejemplo. Es un compromiso de no boicotear lo que la gente pueda ver del Evangelio en tu conducta. Es por eso que el creyente siempre guarda su testimonio. Ahora, es por medio del bautismo que podemos convertir, y esto es una cosa súper importante, podemos convertir la muerte en algo menos traumático como el simple hecho de dormir. Yo no sé si me entendiste, te lo voy a volver a decir. Te estoy diciendo que por medio del bautismo tú mueres a las pasiones del mundo y ya no tienes necesidad de morir de nuevo. La experiencia de muerte para un verdadero hijo de Dios es semejante a quedarse dormido, bendito Dios. Qué maravilloso es esto. Esto es maravilloso. De eso se trata. Mira, Dios no quiere ahorrar a nosotros la experiencia de muerte. Bajar a las aguas, por eso es que nosotros bajamos a las aguas de espalda, ya cuando tengamos una edad en la cual nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Es por eso que nosotros no bautizamos niños pequeñitos. No podemos bautizar niños pequeñitos que no tienen conciencia ni tienen ni idea de lo que están haciendo, de lo que significa el paso que están dando. ¿Y por qué lo hacemos así, de espaldas al agua? Porque es la forma como se supone que uno cae para morir. Y demostramos la sepultura cuando caemos bajo las aguas, y cuando salimos de las aguas volvemos a nacer a una vida completamente nueva, bendito Dios. Ya ahí morimos a las pasiones del mundo, pero vivimos ahora para Cristo. Esto es grande, ¿sabes? Esto es maravilloso. Bien, bueno, vamos ahora con la segunda ordenanza.
la Santa Comunión, como también otros le llaman, la Cena del Señor. En la práctica, en este acto, cada congregación conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles. El pan y el vino son los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. No que el pan es la carne y el vino es la sangre. Es que es el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Es un acto, amado, profético. Es un acto de fe, es un acto hermoso que trae sanidad al cuerpo del creyente. Es un acto que te permite revisarte anticipadamente, o cada cierto tiempo te revisas para ver cómo está tu relación con el Señor, y te permite santificarte. De manera pues que comer el pan, beber el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, te santifica siempre que lo hayas tomado dignamente. Vamos a ver cómo es esto. 1 Corintios 11, 23 al 26 es la lectura obligada para el momento de la cena del Señor. Sin embargo, más adelante, te invito a que te lo leas, léetelo, 1 Corintios 11, 23, 26. Más adelante nos damos cuenta que esto está lleno de simbolismo y que hay algo en esta Santa Comunión que requiere de especial atención. Y quizás a muchos creyentes le da como un sustico, ¿no? Y son los versículos del 27 al 30. 1 Corintios 11, del 27 al 30. Que en estos textos dice, vamos a leerlo, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amado, el hecho de que la cena del Señor te santifique o te enferme va a depender de cómo te revises previamente a tomar la cena. Vamos a ver cómo podemos aclarar un poco más esto. Fíjate. Porque esto es delicado, ¿sabes? Este es lo más delicado de la cena del Señor. Si es tomada, como le decía, sin discernimiento, si es tomada dignamente, mejor dicho, si es tomada con discernimiento, si es tomada dignamente, te trae sanidad, fortaleza y vida a tu cuerpo. Pero si es tomada sin discernir y tomada indignamente, entonces trae enfermedad, debilidad y muerte. Ahora, ¿cómo podemos discernir nosotros, verdad? ¿Y qué significa tomar la cena con dignidad? Para entenderlo, yo quiero que tú y yo vayamos un momento, ¿verdad?, en el Espíritu, y revisemos los testimonios de dos discípulos importantes, que son Marcos y Juan. Abre tu Biblia, lo lees con calma, capítulo 14 de Marcos, completo. Y luego te lees el capítulo 13 de Juan. En Marcos 14 vas a ver algo que ocurrió antes de la cena del Señor. Mucho antes, incluso, quiero que lo veas allí en Marcos 14. Ahí Marcos declara que días antes de la cena, Judas Iscariote se indigna y decide traicionar a Jesús, entregándolo a los principales sacerdotes. Justo después que una mujer en Betania quiebra un costoso frasco de alabastro de nardo puro. Eso era un perfume carísimo que valía 300 denarios. Para que te des una idea, un denario equivale a un día de trabajo. Es decir, que 300 denarios era un año completo de trabajo. Un año completo en manos de una mujer, que era mucho más difícil conseguirlo. Y sin embargo esta mujer lo quiebra y le unge la cabeza a Jesús, y se arma un alboroto, un barullo ahí entre los apóstoles y los que están presentes, diciendo que era un desperdicio de perfume, porque ellos empezaron a suponer que si lo vendían iban a sacar mejor dinero para dárselo a los pobres, supuestamente. Y el primer ofendido allí
es Judas Iscariote, y como no se complació con esto, fue fue la gota que derramó el vaso, fue lo que lo terminó de convencer para ir donde los fariseos, a donde los sacerdotes, a ofrecer a Jesús y traicionar a Jesús. Esto motiva a que él tome la decisión de traicionarlo. Ahora, al poco tiempo, cuando se da la cena de Pascua, Jesús en medio de la cena dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, esto, amados, esto causó conmoción entre ellos. Jesús hace referencia a esta palabra porque antes, en Juan 6, ya las había mencionado. Yo quiero que te leas, por favor, Juan 6, 54. Ahí dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate por qué Jesús toma el modelo de la carne y la sangre en la cena del Señor. Ya él había advertido eso hace tiempo en Juan 6, momentos después o un día después de haber multiplicado los panes y los peces a más de 5,000 personas. Yo te hago recuerdo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Yo quiero que recuerde, que leas, y vas a ver que en ese momento la gente quería hacer rey a Jesús a la fuerza, porque consideraba que si hacían rey a la fuerza a Jesús, si lo convertían en rey, básicamente se iba a acabar su problema de alimentación. Y Jesús tuvo que huir de ellos. Es cuando ellos, Jesús camina sobre las aguas y todo eso, se puede leer en Marcos, en Juan 6. Pero lo que quiero que pongas tu atención es que al día siguiente, a pesar de que Jesús se le había ido de ellos, porque lo querían obligar a ser rey, al día siguiente lo consiguen y le preguntan: Señor, te hemos estado buscando. Y Jesús le dice: vosotros me buscáis porque habéis comido pan y se saciaron. Buscad el pan que viene del cielo, y empieza a hablar de él. Ahí en ese capítulo 6 de Juan es cuando Jesús les suelta esta palabra tan terrible que ellos no lograban soportar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, cuando Jesús dijo eso, la gente empezó a irse porque malentendieron su palabra, porque su palabra profética, su palabra estaba sellada para los escogidos. Incluso muchos discípulos se fueron de ahí. Me imagino yo que pensarían que estaba hablando de canibalismo. No entendían nada. Ahora es cuando le dice a los discípulos: ¿vosotros también se van a ir? Y es cuando Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Mira, amado, por mucho que Dios en su palabra diga cosas que puedan escandalizarte, si tú no te escandalizas de lo que estás escuchando o de lo que estás leyendo en la palabra, amado, tú estás entre los escogidos. Porque ahí hay misterios que están sellados para ti. Ahora, esto que él dijo en Juan capítulo 6, Jesús lo hace manifiesto ahora en la cena del Señor. Esto había causado gran alboroto, pero ahora, en la versión de Juan, en el capítulo 13, vamos a ver a Jesucristo, escúchame, el Hijo unigénito del Padre, ofreciendo simbólicamente a través del vino y a través del pan su sangre y su carne. Ahora, antes de cumplirse la cena del Señor en el capítulo 13 de Juan, yo quiero que tú revises y te des cuenta de algo que ocurrió antes. Y que con eso Jesús derribó un principado poderoso de altivez que pudo haberse activado en su contra y pudo haber impedido que él alcanzara el propósito. Y eso fue lo siguiente. Mira, amado, yo quiero que te pongas en el lugar. Esto es tremendo, pero quiero que te pongas en el lugar un momento de la cena. Jesús, el Hijo unigénito del Padre, iba a enfrentar una inmensa capa de tinieblas. Afuera lo esperaban demonios, principados, potestades. El mismo Satanás se había suelto entre los sumos sacerdotes y entre las autoridades de Israel. Estaban involucrándose las autoridades de Roma. Esto eran gente, potestades y huestes de maldad que pretendían humillar a Jesús hasta matarlo. Pero ahora te digo, el peligro de ese momento que rodeaba la cena del Señor no era tanto lo que iba a sufrir Jesús. Era la posibilidad en que Jesús, en medio de su reacción, evitara ser crucificado.
Jesús iba a ser sometido a la traición. Jesús iba a ser sometido o fue sometido al abuso, a la burla y al dolor de los azotes hasta la muerte. Él no debía defenderse, porque si él se defendía, entonces el propósito no se iba a cumplir. Acuérdate de lo que habíamos leído en doctrinas pasadas, para que el testamento se pudiera cumplir y tú y yo pudiésemos recibir herencia, tenía que morir el testador. El testador era Jesús. Él tenía que morir para que nosotros cobráramos vida eterna. Pero si él se defendía en medio de la ignominia que lo rodeaba, obviamente no iba a cumplir el propósito y Satanás iba a ganar la batalla. A diferencia, aquí esta información que estamos compartiendo, esta lectura de Juan capítulo 13, es de primera fuente, porque fue el mismo Juan que estuvo allí en la cena del Señor, en el momento en que Jesús debía fortalecerse ante esta amenaza que había a su alrededor. Pero Jesús hizo un acto de humildad, amado, sin precedente. Jesús en Juan 13 del 12 al 20 podemos leer cómo él lavó los pies de sus apóstoles. Yo no sé si tú lo sabes, pero los que lavaban los pies en la antigua Israel eran los sirvientes más humillados. Era el trabajo más vil entre los sirvientes de una casa de familia, porque eran los que se encargaban de recibir a toda la visita y lavarle los pies para que no entraran con los pies sucios dentro de la casa. Este trabajo era humillante. Por eso es que Pedro, cuando Jesús le ofrece lavarle los pies, Pedro se niega. Pero Jesús le dijo que era necesario y que si él no se dejaba lavar los pies, entonces él no podía ir donde él iría. Y no podía entrar al reino de los cielos. Y básicamente era porque al reino de los cielos se entra con humildad, no con altivez. Altivez le hubiese cerrado las puertas del cielo al mismo Jesús. Y quizás Satanás hubiese podido controlar la creación completa si Jesús caía en tamaña desobediencia, como intentar defenderse de lo que ya Dios había establecido. Ahora, cuando Jesús lava los pies de sus apóstoles, todo ataque de este principado de altivez se derribaba. Y entonces cuando eso ocurría, él ya podía enfrentarse a las tinieblas porque el principado de la altivez había sido vencido. Yo quiero que tú te recuerdes que Jesús, siendo todopoderoso, iba a ser tentado en todo. Iba a ser humillado en extremo. Amado, allí en Mateo 26:53, cuando Simón ataca al sirviente del sumo sacerdote y le corta la oreja, Jesús le dice: ¿acaso no sabéis que yo puedo invocar a mi Padre y le enviaría 12 legiones de ángeles? Él se lo dijo porque si él quería, lo hubiese impedido ese momento, en cualquier momento. Él dijo: Simón, guarda la espada. Porque ese, amado, no era la intención. Él debía, en su condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses 2:8. Ahora, luego que Jesús lava los pies de sus apóstoles durante la cena, amado, observa bien lo que ocurre. Todos los discípulos, apóstoles, están intrigados. Jesús ya les había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar y los apóstoles se miraban unos a los otros. Amado, esto es emocionante. Yo te invito a que te leas todo el capítulo 13. Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús y le pregunta: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le respondió en los versos 26 y 27: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, y después del bocado, escucha, Satanás entró en él. Entonces Jesús les dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A quién cree usted que se lo dijo? ¿A Judas o se lo dijo a Satanás? Se lo dijo a Satanás, porque ya Satanás había entrado en Judas. Judas, amado, escúchame, tomó el pan indignamente. Él participó del cuerpo y de la sangre de Jesús, a pesar de que ya tenía en su corazón el deseo y la determinación de traicionar a Jesús. Por eso, cuando alguien toma la cena, ya debe haberse puesto a cuenta con su familia
con sus hermanos en la fe y con el Señor mismo. Tienes, amado, que haberte revisado tus actos y tus motivaciones. Tienes que haber revisado tus intenciones, y si consigues algo que está mal, debes pedir perdón. Debes perdonarte a ti mismo y debes confesar tu pecado para que puedas alcanzar misericordia. Si no, se trata de, no se trata, escúchame, no se trata, amado, de que cuando tú vayas a tomar la cena del Señor, tú seas perfecto. No se trata de eso. Se trata de que antes de que tome la cena del Señor, reconozcas tu imperfección y yo reconozca mi imperfección y nuestra necesidad de Él. De que si nosotros nos santificamos, no es por las obras que nosotros hacemos, sino por la fe en el unigénito Hijo del Padre. Eso es lo que nos santifica. Y durante la cena del Señor, si nos hemos puesto a cuentas con Él, entonces tenemos que recibir esa sanidad. Por eso es que ahí, en ese capítulo de Juan, todos los apóstoles se veían las caras, se preguntaban, Señor, ¿seré yo el que te traicionará? Y esto no está mal, es saludable para ti y para mí, revisarnos y preguntarnos, Señor, ¿te estoy fallando? ¿Será que te estoy traicionando? Lamentablemente, hay entre nosotros personas que toman la cena como algo que no comprenden. Y quizás están en la práctica de algo indebido y toman la cena. No saben que en ese bocado, si la toman indignamente, lo que está dándole permiso a Satanás y a sus demonios para que vengan a zarandear la vida de esa persona. Por eso, como dice la palabra, vas a ver creyentes en Cristo, gente cristiana enferma, gente que está debilitada, porque no se han puesto a cuenta con el Señor al momento de tomar la cena del Señor. Pero también ves personas que a pesar de que se enfrentan situaciones de peligro, a pesar de que se mezclan entre enfermos, ponen las manos sobre enfermos, oran por los enfermos, llegan a lugares donde hay infecciones de virus y cosas y no se enferman de nada. Porque en la práctica de la cena del Señor tienen por hábito revisarse y pedir perdón si hay razones para hacerlo. Porque siempre, amado, siempre hay razones para pedir perdón. Porque siempre fallamos de una u otra manera, bien sea en palabras o bien sea en hechos, siempre hay algo que tenemos que pedir perdón y revisarnos. Cuando alguien toma la cena del Señor a sabiendas de que está practicando lo malo, amado, entra Satanás y sus demonios asignados. Toman ventaja sobre la fuerza del creyente, afectan su salud para robarle la vida. Aunque éste esté entre los discípulos, se convierten en instrumentos de Satanás. Por eso yo te aconsejo, sobre todas las cosas guardadas, dice la palabra, guarda tu corazón, amado, porque del corazón emana la vida. Yo te animo a que te bautices. Termina la doctrina que estamos compartiendo. Bautícese, amado, baje las aguas. Renuncia a las pasiones del mundo, renuncie. El mundo lo que te tiene es un espejismo al frente, que lo tiene por un tiempo y se desaparece. Pero los tesoros que vienen del cielo son eternos. Bautícese y tome la cena del Señor con dignidad, revisándonos, diciéndonos, Señor, yo sé que te he fallado, ayúdame a conseguir las cosas en las que te fallo. Y permite que el Señor te siga santificando. Vámonos a la oración. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por todas las personas, Padre, que han seguido este curso de doctrina, Señor, durante todas las semanas que hemos ido transcurriendo. Padre, yo te pido que pongas en ellos el querer como el hacer, que ellos busquen, revisen, aprendan, crezcan en tu palabra, Señor. Que ellos vean, Señor, que tú eres un Dios majestuoso, que pone en nuestras manos la solución a todas nuestras dificultades, que nos da salida a todos los problemas, que nos revelas las respuestas a nuestros enigmas, a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones, que recibe nuestras cargas pesadas y nos da las tuyas, Señor, que son ligeras, que son fáciles, Señor. Todos tus yugos son fáciles, Señor, porque solamente implican serte obedientes, Padre. Yo te pido, Padre, que pongas este sentir en cada uno de nosotros.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, bien. Bueno, amado, te bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesucristo. Te habló tu pastor, servidor y amigo Carlos Valdivieso de Ministerios Casa de Vida de Cristo, La Luz que Resplandece y Clínica del Alma. Comunícate con nosotros para las demás clases de doctrina al WhatsApp +58 412 430 1362 y bendiciones.